Bienvenidos a Economía. Moscú ha anunciado sanciones a una treintena de empresas europeas. Entre ellas se encuentra Gazprom Germania, la antigua filial del gigante ruso de gas Gazprom, ahora controlada por las autoridades alemanas, así como Wingas, el mayor almacén y distribuidor de gas de Alemania. El ministro de Economía, Robert Habeck, confirmó el jueves que algunas empresas ya no reciben gas debido a las sanciones, aunque dijo que el país ha encontrado proveedores alternativos. Y este jueves se presenta formalmente la nueva Cámara Latinoamericana de Litio. Está integrada de momento por representantes de Argentina, Chile y Perú y busca sumar a socios de Bolivia, México y Brasil. Su objetivo es poder definir de forma transparente los precios del litio mediante la conformación de un mercado, un índice del valor del litio y modelos de contratos presentes y futuros en Latinoamérica. La producción de litio en la región tiene su corazón en el denominado Triángulo del Litio, integrado por los solares andinos de Argentina, Chile y Bolivia, países que, de acuerdo a los últimos datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, concentran el 55,9% de todos los recursos mundiales conocidos de este codiciado metal. Un estudio financiado por la Fundación Friedrich Ebert de la socialdemocracia alemana advierte que, al igual que ha sucedido en el resto del mundo, 12 de las familias más ricas de Argentina han elevado su patrimonio durante la pandemia, a diferencia del resto de la sociedad. Y lo lograron porque las ventas de sus empresas se reactivaron rápidamente tras el impacto inicial de la cuarentena y porque han podido elevar sus precios. Sin embargo, las cotizaciones de sus acciones aún están lejos de recuperarse desde la última crisis argentina de 2018. En Montegrande, suburbio al sur de Buenos Aires, Horacio Calcaño vive con su pareja Nair Sharif y su hija Nur. Comen mermelada de la empresa de los Pagani, azúcar de los Blaquier. Ven televisión por cable de los Noble, el teléfono está ensamblado por los Chernyakhovsky. Son algunos apellidos de las familias más ricas de Argentina cuyo patrimonio se acrecentó en la pandemia a contramano de la clase media. Es un mundo cada vez más desigual, donde los ricos se hacen más ricos y la clase trabajadora sobrevive y los pobres, cada vez son más pobres, ¿no? O sea, los empresarios, aparte como hay oligopolios, eso hace que se concentre la riqueza. Nair perdió el trabajo en la pandemia. Lo recuperó en agosto pasado, pero ahora se puso a estudiar para ser docente especial. Me motivó a seguir estudiando por las dudas, a ver si viene otra pandemia y nos quedamos de nuevo lejos de lo que estábamos teniendo, ¿no? Que tampoco era mucho. Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina, es el autor de una investigación financiada por la Fundación Friedrich Ebert sobre cómo, al igual que en el resto del mundo, 12 de los principales millonarios de este país se enriquecieron en 2020 y 2021. Si vos antes de la pandemia habíamos medido 29.900 millones de dólares aproximadamente entre estos ricos que mencionabas, al año, si bien hay una pequeña caída con la pandemia, al año, a febrero del 21 ya valían más de 32.000 millones de dólares y al segundo año, a febrero del 22, aproximadamente unos 36.000 millones de dólares. Lecher adjudica el enriquecimiento a que, después del impacto inicial de la pandemia, se recuperaron rápido sus ventas y aumentaron los precios. Pero Cristian Reos, analista de una de las principales sociedades de la Bolsa de Argentina, Alaria Ledesma, relativiza el alza de las acciones de las grandes empresas de su país. Cuando uno compara con los máximos históricos de 2018, las acciones argentinas están todavía un 60% por debajo o más de esos números. Es que Argentina había comenzado la última de su larga historia de crisis en 2018. Algunas empresas siguen sin recuperarse. Son empresas donde se ve una mayor injerencia del Estado, particularmente empresas de servicios públicos y de bancos. Tras la pandemia, ahora suben los precios por la guerra de Ucrania. Horacio, Nair y Nur
dejan de consumir alimentos de primeras marcas y optan por productos más baratos. Desde la pandemia, lo que más se ha encarecido en Argentina han sido los coches, los alimentos y la ropa. Los hogares de clase media, como el de los Calcaño Charif, apenas están recuperando su poder de compra tras la pandemia. Pero las familias ricas, tanto en Argentina como en el resto del mundo, han aumentado su fortuna en estos años. Y Venezuela se abre al capital internacional de una forma inusual y ofertará acciones de empresas públicas, incluidas las petroleras golpeadas por la crisis, las sanciones y la falta de inversión. La invasión rusa de Ucrania cambió el panorama energético mundial, lo que tal vez sea una oportunidad de oro para Venezuela. Recordemos que a tan solo 2 semanas de la invasión rusa de Ucrania, Washington buscó el diálogo con Caracas, y es que el interés por el sector energético es cada vez mayor. Con la guerra en Ucrania cambió el panorama energético global. Países productores de petróleo y gas natural están en ventaja. Venezuela es uno de ellos, dispuesta a cerrar los huecos del suministro ruso. El régimen en Caracas cambia de rumbo. Ahora Venezuela anunció que ofertará a través de bolsas locales hasta el 10% de las acciones de varias empresas públicas, incluidas compañías petroleras, de telecomunicaciones y gasíferas. La intención: necesitamos capital para el desarrollo de todas las empresas públicas, necesitamos tecnología, necesitamos nuevos mercados y vamos a avanzar. La oferta, explicó Maduro, comenzará el lunes 16 de mayo e incluirá hasta el 10% del paquete accionario de las compañías seleccionadas, por lo que pidió a inversionistas nacionales e internacionales estar atentos. El lunes que viene va a empezar en las bolsas de valores de Venezuela. Hay diversas bolsas de valores de Venezuela. Atención a los inversionistas nacionales, inversionistas internacionales. Ya vamos a concretar lo que fue el anuncio que hice hace unos meses atrás. La economía de Venezuela está estancada y registra una inflación interanual de más del 251%. La posibilidad de reemplazar a Rusia en el suministro energético global es una oportunidad de oro para el país sudamericano y su maltrecha economía. Pues conectamos ahora en Caracas con Óscar Schlenker. Saludos, Óscar. La venta de acciones de empresas públicas empezará el lunes próximo. ¿Se sabe ya cuáles son las empresas contempladas en esta medida que no incluye a la petrolera PDVSA? Correcto, aunque no se incluye a PDVSA, en el anuncio que hizo Maduro mencionó a las industrias básicas de Guyana que tienen que ver con minería, petroquímica y empresas mixtas del petróleo, gas, siderúrgica, pero también mencionó compañías telefónicas como Movilnet y CanTV, una empresa que fue estatizada por Hugo Chávez en su gobierno. Así que esta medida no solo se desprende del modelo rentista petrolero que Venezuela mantiene desde hace mucho antes de Hugo Chávez, sino que también deshace las políticas del chavismo. Las empresas públicas venezolanas están golpeadas por la crisis y la falta de inversión. ¿Se espera que esta oferta del gobierno venezolano sea bien recibida tanto por inversores locales como internacionales? Bueno, sin el interés de inversionistas quizás no se hubiese hecho el anuncio. Además que este tipo de medidas ya se vienen negociando desde hace algunos años y ya hemos visto algunos avances con las industrias agropecuarias y el turismo, por ejemplo. Sin embargo, como tú dices, las industrias del Estado tienen años sin presentar memoria y cuenta, no han sido auditadas, algunas juntas directivas están vencidas, entre muchas otras cosas que deben mejorar. Así que, según expertos, tiene que haber un proceso de saneamiento de estas industrias o privatizar parte de la gestión para proceder a privatizar los activos de estas empresas. Y eso es un proceso que podría tomar algunos años. Desde el pasado año, el presidente Maduro comenzó a revertir el modelo económico socialista de su predecesor Hugo Chávez al ceder la administración de unas 13 empresas de alimentos estatales a terceros a cambio de pagos y así reducir el gasto público. ¿Hasta dónde crees que va a llegar el gobierno con esta nueva fase? Bueno, sin duda el gobierno de Nicolás Maduro tiene un interés en que la economía del país mejore antes de las elecciones del 2024. Y hay muchos factores que han impulsado al chavismo a repensar sus políticas socialistas. Mucho antes de las sanciones contra Venezuela, ya estas compañías públicas no estaban produciendo lo que el Estado estaba pagando para mantenerlas operativas. La emisión de dinero sin respaldo en parte ocurre para sostener las nóminas de estas empresas. Y eso es lo que llevó a Venezuela a caer en 8 años de hiperinflación. Así que estas medidas que buscan el apoyo del capital privado internacional
demuestran que el chavismo está dispuesto a cambiar sus bases ideológicas para mantener el poder y entendiendo que la economía es clave para ello. Óscar Schlenker, muchas gracias. Cada vez más empresas estadounidenses adoptan una postura pública sobre cuestiones sociales y políticas. El último ejemplo ha sido el aborto. Microsoft se ha sumado al creciente número de empresas que están ofreciendo el reembolso de los gastos de viaje relacionados con el aborto. En la lista figuran Apple y Amazon. Apple fue la primera en proponer este tipo de ayudas para sus empleados después de que Texas aprobase una legislación antiaborto muy restrictiva en 2021. Una propuesta que muchos aplaudirán, pero que tiene muchos opositores entre la población conservadora del país. Y el contraataque ha empezado ya con la presentación por parte de un senador de una ley que prevé prohibir que las empresas reciban exenciones fiscales sobre los gastos vinculados a la cobertura de los viajes relacionados con el aborto. La lucha por la protección del aborto libre se une a otras batallas recientes por temas de justicia social, con empresas que adoptan posturas públicas claras sobre movimientos activistas como Black Lives Matter. En Florida, Disney se opuso a la llamada ley No Digas Homosexual, lo que provocó que el gobernador de este estado le retirara su estatuto fiscal especial. Ustedes son una corporación con sede en Burbank, California, y van a aprovechar su poder económico para atacar a los padres de mi estado. Lo vemos como una provocación y vamos a luchar en contra de ello. El posicionarse públicamente sobre temas candentes solía ser una cuestión reservada a la política. Para las empresas no hay garantía de que hacerlo les beneficie. Una posición en contra o a favor puede ser interpretada como una declaración política. Y esto es todo en la economía. Gracias por elegirnos para informarse. Hasta pronto.